Bueno, pues vamos a empezar un poco a hablar un poco del título primero y sobre todo del tema uno, que es donde se habla de las generalidades de todo lo que es cocina. Entonces, el primer, vamos a ver, ahora se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues primero vamos a ver lo que es, ¿por qué no pasa esto, Dios mío? Estamos hablando de los métodos de cocinado. En principio, cocer un alimento, cocinar un alimento es someterlo a la acción del calor. La acción del calor puede ser directa, el fuego directo, o puede ser radiaciones distintas capaces de calentarlo para modificar su estructura físico-química, para que no sea igual una carne cruda. Si se toca con el dedo, si se coge con los dedos la carne, resulta que está como blanda, sólida pero está blanda. Esa carne cocinada tiene otra textura, ¿eh? Se han coagulado proteínas dentro y tiene otro aspecto. Por eso los cocineros muchas veces tocando el asado saben el punto de asado cómo está, si está muy hecho, poco hecho, en qué situación está, porque se van coagulando las proteínas y va tomando otra textura. Donde se ve más claro eso es en la clara del huevo. La clara del huevo cruda es totalmente fluida, viscosa, y cocida es totalmente sólida. Bueno, pues eso es porque la albúmina, la proteína de la clara del huevo, se ha coagulado y a la vez ha retenido el agua que tenía esa albúmina y bueno, se ha quedado una cosa sólida que se puede perfectamente cortar con el cuchillo. Esas son lo que ocurre al someterlo al calor. ¿Cómo se transmite el calor? Pues lo tenemos por radiaciones térmicas, que es la salamandra, para gratinar. Arriba se producen radiaciones ultravioletas y rayos infrarrojos, perdón, y eso calienta y tuesta y cocina, claro, por conducción. Conducción siempre es entre cuerpos sólidos. Ejemplo, una carne a la plancha es un sólido, la carne otro sólido, pues esa transmisión del calor es por conducción. Y por convección es por medio de fluidos. Estos fluidos pueden ser gases, pueden ser líquidos. La grasa puede ser el agua o cualquier líquido y puede ser gases del aire. En el centro de convección que ahora hay un ventilador que coge aire caliente de la fuente de calor y la pasa al horno. Por eso se llaman de convección. Y luego también asociando estos métodos, estas formas, radiación conducción, convección conducción y ondas y radiación. Son todas las microondas, los hornos microondas que son rápidos, o sea, son cómodos, son prácticos para ciertas cosas, porque tienen ¿qué es lo que hacen las microondas? Actúan sobre las moléculas de agua. Sobre las moléculas de agua que tienen unos positivos y otro negativo, eso hace que entren en una reacción muy rápida, un frenesí muy fuerte, y eso hace que finalmente se produzca calor. El rozamiento de esto se produce calor y es lo que da la sensación de hervir. Pero tened en cuenta una cosa, yo pongo un vaso de agua en un microondas, parece que está hirviendo, pero no llega a los 100 grados. Ese movimiento tan fuerte hace que se produzca como la ebullición sin llegar a esa temperatura. O sea, y después no se pueden producir los tostados ni los tostados, hay que hacer una especie de trampa calentando antes la pieza y tal, pero no se producen el efecto Maillard como se produce en los hornos normales. Es otra forma. Después hay otra cocina ahora que funciona muy bien, que es la de inducción. La inducción transmite el calor porque hay una bobina debajo del cristal y ese no se calienta, esa bobina no se calienta, o sea, no es como las vitrocerámicas que se calientan debajo, sino que
eso manda una corriente eléctrica que pasa a la cazuela, a la olla que tengamos ahí, y al pasar por la olla se calienta el fondo de esa olla. Y entonces, por eso ahorra energía, porque no tiene tanto pérdida de calor, sino el calor se produce dentro de la olla. Y es muy rápida. Es una cocina, un elemento que ahora funcionará, será cómodo y será práctico. Entonces, la forma de transmitir el calor son distintas. Lo que tenemos que ver es que es radiaciones, conducción, convección, y después también en las fuentes de calor. Vamos a ver, los métodos de cocinado. Hemos dicho que se transmite el calor por aire caliente, en el caso de los hornos de convección, por el agua, que puede ser agua que aportemos en la olla o agua de la propia constitución de los alimentos. Es importante porque este agua de los alimentos hace que se cueza en su propio caldo, en su propio líquido, y da sabores más concentrados y produce otros efectos distintos. Líquidos hirviendo, cuerpos grasos, el aceite, puede ser mucha cantidad de aceite, sería una gran fritura, o muy poca cantidad de aceite, serían los salteados y demás, pero bueno, el aceite sí transmite, ayuda a transmitir el calor. Y luego las ondas electromagnéticas y las radiaciones electromagnéticas, que son la inducción y los microondas. Vamos a ver, ¿qué ocurre en los alimentos cuando los sometemos al calor? El color cambia. Por ejemplo, una carne, si la carne es más o menos rosada, rojiza, cuando está cruda, cuando está cocinada, depende del punto de cocción, será más o menos, ha cambiado más o menos el color y se torna de color gris. Y si le hemos asado en el horno, se tornará de color tostado. O sea que los colores de la carne cruda son distintos de la carne cocida. Y eso es una parte a tener en cuenta. Después las hortalizas, ¿qué pasa con las hortalizas? Pues depende de qué hortaliza, precisa un sistema de cocción otro, porque los colores también cambian. Las hortalizas verdes, si las cocemos bien, correctamente, el color verde generalmente se aviva, se torna más verde, más brillante y más agradable. Si la pasamos de cocción, ese color se va tornando más gris, va apagando la viveza y pierde calidad de color, pierde bastante. Es conveniente que tenerlo en cuenta la forma de cocer. Después, por ejemplo, la remolacha o las hortalizas estas de color morado o rojizo, estas granate. La remolacha, para cocerla bien, hay que cocerla sin pelar, sin cortar nada, lavada simplemente, y cocerla en agua con vinagre. El vinagre mantendrá el color, reforzará el color. Si le echamos mucha sal, perderá color. Si la pelamos o la pinchamos, también perderá color. O sea que los colores hay que tratar de mantenerlos. Las zanahorias, si lo observáis, se deben de poner a cocer con muy poca agua, para que cuando estén justo cocidas, prácticamente el agua se ha evaporado. Y se verá que ese agua es de color un poco amarillenta o rojiza. ¿Por qué? Porque la zanahoria ha pasado parte de su colorante, se ha pasado al agua, pero si esto en poca agua lo recupera en parte y tiene mejor color. O sea que es conveniente las hortalizas tenerlo en cuenta. Y después los pescados, el color cambia el pescado, generalmente las carnes son blancas, también hay marrones, hay otros, pero blancas. Cuando están cocidos, cuando están crudos, son como translúcidos, tienen un aspecto que parece translúcido, vamos a la palabra, y la carne es como blanda. Pero cuando están justo cocidos, ¿qué ha ocurrido? La proteína se ha coagulado y observaréis, por ejemplo, en el bacalao y en la merluza, que cuando está justo cocido, las capas que tienen, si las pinchamos o con un cuchillo, con un tenedor, resbala una sobre otra. Cuando está crudo, no. Entonces, justo cocido es en ese momento. ¿Y cuándo se produce esa cocción? Cuando llega justo a la temperatura de 65, 70, 68 grados.
que es cuando se coagula la proteína, que es lo mismo que la clara del huevo. Se coagula y entonces es el momento oportuno de que no cueza más. Si le damos más temperatura, lo pasamos de 68 por ahí, más o menos, un poco menos de temperatura, resulta que las proteínas pierden la capacidad de retención de agua y entonces sueltan líquido y se reseca. Es como la carne, vamos, si hacemos un filete a la plancha, una vez que está hecho por un lado le damos la vuelta y no dejamos que se pase dentro, no se pasa, no llega a pasarse de color algo rojizo, o sea, algo como no pasado, pues tendrá una cantidad de jugos. Si nosotros ese filete lo dejamos pasar mucho, esos jugos los pierde. Después está reseco porque lo que comemos son las fibras, aspecto fibroso que es peor. Entonces hay que tener en cuenta el color que sí afecta. Además el color es importante porque es lo primero que nos entra por los ojos, lo primero que vemos, lo primero que apreciamos, los sentidos, y los colores son desagradables o son agradables. Generalmente en la comida el color verde es agradable, el color marrones y rojizos son agradables, y colores desagradables en principio es el azul y el negro. Negro hay un plato típico, son los chipirones en su tinta y tal, aquí en España, que, bueno, pues nos hemos acostumbrado a ellos, pero el que no lo conoce generalmente lo rechaza. Y el azul también es un color que no es muy agradable. Los colores tostados, marrones y verdes y blancos y tal son agradables y los entendemos como color de comida, pero es un rechazo psicológico, no es más. El olor. Los alimentos huelen y sobre todo si están calientes, pues despiden aromas. Lo que percibimos nosotros tomando algo es una mezcla del sabor que lo percibimos en la lengua y el olor que lo tomamos por las fosas nasales. Esa mezcla es lo que nosotros entendemos en el cerebro que está bueno, está malo, o tiene esta característica o tiene otra característica. Es la mezcla de los dos. Si observáis, cuando alguien está acatarrado, está con las narices o congestionadas y comemos, el comentario típico es: esto no me sabe a nada. Y no es que no te sepa, es que no te huele. Porque saber sabe igual. La boca no está congestionada las fosas nasales, que es por donde percibes el olor. El olor es también muy importante y los podemos perfumar o los podemos transmitir, quitar. Yo quería hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, las hortalizas de condimentación, la zanahoria, el puerro, el apio, el nabo, todas estas hortalizas son aromáticas. Tienen un aroma, el apio sobre todo, muy agradable. Y ese aroma, cuando lo estamos cociendo la hortaliza, primero pasa al caldo de cocción. O sea, lo va llevando, va soltando aroma a la hortaliza, pasa al caldo de cocción. Si la cocemos en lo justo, pues será, depende del corte, pues de 15 a 20 minutos más o menos. No mucho más, ni tampoco mucho menos, porque no hay ni quedar cruda ni quedar pasada. Y el tiempo depende del tamaño de los cortes que hagamos. Cuando la pasa primero, hemos dicho, al caldo, al agua, al líquido de cocción, y después, si se sigue cociendo en exceso, se va evaporando estos aromas y se pierden. Y entonces las hortalizas quedan bastante más insípidas porque no percibimos el olor. Es interesante el tratar de que los aromas sean agradables. El sabor, pues dependiendo de las técnicas que utilicemos, lo podemos reforzar, lo podemos suavizar, eso dependerá porque hay, por ejemplo, que hay el cardo, que es una hortaliza que amarga un poco, pues es conveniente antes blanquearla para quitar el amargor, eliminar ese amargor.
Entonces eso estamos jugando ahí de quitar sabor, de quitar fuerza. Y hay otras cosas que nos conviene pues reforzarlas. Bueno, pues el sistema de cocción será distinto para el sabor. Y después el sabor lo apreciamos en la boca. Dice que hay dulce, salado, amargo y ácido. Después, si buscamos un poco más, los indios dicen que hay otro sabor que se llama umami. Hay otro, lo en Francia sacado ahora el sabor grasoso, o sea, llaman así por el sabor de la grasa, de los aceites, que tienen sabores y sobre todo son medios de transportar sabores, que es interesante. Si vosotros veis una, una, unas judías blancas, las cocemos con agua y sal nada más, no están buenas. Si a las judías blancas le agregamos elementos grasos, cambia totalmente el sabor. O sea, la grasa es importante en lo que son los guisos y demás. Lo que pasa es que la grasa está muy desacreditada y como dice que si engorda, que tal, todas estas cosas, pues entonces se tratan de hacer las cosas light. Yo no sé si es muy correcto hacer las cosas demasiado light. Hay que tener cuidado de que no sea excesivo, porque también llega a ser repugnante un guiso con mucha grasa, pero sin grasa tampoco es conveniente. Con respecto al volumen y al peso, pues depende de qué alimento sea. Si tenemos, por ejemplo, pasta, espaguetis, al cocerla, cocinarla, al cocerla, aumenta de volumen, aumenta de volumen. El arroz, pues aumenta más del doble de volumen. Y si lo pasamos, aumenta mucho más de volumen. Entonces, mira, con la pasta, por ejemplo, un plato, una ración normal de pasta, pues pueden ser 80 gramos, depende de la guarnición, nos va a llevar unos 80 gramos de pasta por plato. Si con 60 gramos también la podemos hacer y el volumen sería muy grande, nada más pasándola. Cociéndola mucho, absorbe más agua y entonces ahí en esos casos aumenta. Pero generalmente al cocinar carnes, pescados y demás, lo que hace es que merma, se hace más pequeño en volumen y también en peso. ¿Por qué? Pues porque suelta jugos, suelta grasa y todo esto se va perdiendo de la pieza y vamos haciendo que sea menor. Hay que tener cuidado porque las carnes, si se pasan en el horno, salen mucho más pequeñas, rinden mucho menos, porque lo que se pone en el plato es un volumen, y si lo hemos perdido, pues hay que poner más, y se resecan. El concepto de terneza, a ver si lo vemos después. La consistencia y la textura. Los alimentos, una vez cocidos, generalmente son más tiernos, más suaves y de más fácil digestión. Las proteínas que se han coagulado en el estómago, eso se trabaja y entonces es como se alimenta. Si las tomamos la clara del huevo sola, sin más, perdemos alimentación. Es mejor tomarla cocida, cocinada. Y esas son las modificaciones organolépticas, son las que percibimos por los sentidos. Son el color, el olor, el sabor, el volumen y el peso, que es lo que vemos y lo que tocamos, y la textura, que es la sensación que tenemos al paladearla o al tocar un alimento. Vamos a ver, las modificaciones químicas, ¿qué pasa con esto? Pues las proteínas, la proteína es una unión de aminoácidos, distintos aminoácidos. ¿Y qué es lo que hace la cocción? Pues esas cadenas de aminoácidos las corta, las va haciendo más pequeñas y nos facilita la digestión. Tened en cuenta que nosotros para que un trozo de carne nos alimente, tiene que estar totalmente disuelto con los ácidos y los jugos gástricos. Esto lo disuelve y eso es lo que pasa por las paredes de los intestinos, pasa a nuestro cuerpo y es lo que aprovechamos para alimentar. Si no están cortadas, si fuesen proteínas enteras, nos alimentaría mucho menos. Entonces, en la cocción, al facilitar esas
cortes, esas cadenas no tan largas, estamos facilitando la digestión de los alimentos. Los hidratos de carbono, los glúcidos, se transforman de azúcares complejos, de cadenas complejas de azúcar, en azúcar simple, que es lo que también nos alimenta. O sea, que es conveniente que se produzca estas cocciones para facilitar esa alimentación. También la cocción inhibe pues la oxidasa y las enzimas y demás de las frutas y de las verduras. Si tenemos nosotros unas verduras, unas judías verdes en el frigorífico varios días, pues poco a poco se van deteriorando. Eso es que va evolucionando hasta que se estropean. Bueno, pues ese ser vivo que tiene esa característica, lo que ocurre con la cocción es que la corta, la mantiene tal cual la hemos dejado en el momento de cocción. O sea, que destruye algunas cosas que son los mohos, las levaduras, todo esto, bacterias, todo esto lo destruye y elimina también productos que pueden ser fitosanitarios del campo, de la agricultura. Después, preserva la vitamina C, en parte, se pierde en parte, pero preserva algo de la vitamina C, destruye las oxidadas, que es lo que hace que se vaya madurando y que se vayan pasando las hortalizas, las verduras y las frutas, pero también destruye ciertas vitaminas, las grupo B, la A y parte de la C también las suele destruir. Si las queremos aprovechar, pues en parte habría que tomar menos hecho o más crudo. Y después, ¿qué ocurre? Que permite la cocción, permite que los compuestos que hay disueltos en el caldo pasen dentro de la pieza de la carne o del pescado, lo que le da aromas, pero a la vez también permite la salida, por la ósmosis, el efecto osmótico, permite la salida de ciertos elementos de las piezas de carne y tal, y pasan al caldo. Entonces, si nosotros queremos que pasen pocas cosas de la pieza de carne al caldo, tenemos que tratar de que el caldo sea más complejo, más denso, no sea agua, porque en agua pasarán más. Cuanto más denso es el caldo, menos posibilidades de que pasen cosas hay. Y también tenemos que tener en cuenta que algunas de las cosas del caldo también van dentro, o sea que hay una compensación, un trasvase de estas cosas. Cuanto más los caldos sean más concentrados, más sabrá la carne que cocemos en él, o pescado o lo que sea, y menos elementos perderán que pasarán al caldo. Esto es el sistema de los breseados, se ve claro este efecto que estamos hablando. Vamos a ver, la acción del calor, ya hemos dicho, las proteínas las coagulan sobre 60 y algo grados. Depende también de cómo estén. Por ejemplo, la yema de huevo. Si está sola, por ejemplo, si mezclamos azúcar, yemas y leche para hacer una especie de flan, para hacer un flan, es azúcar, huevos y leche. Si está sola la leche y los huevos, tienen un sistema de coagulación. Si además le agregamos un hidrato de carbono, harina o maicena, cambia. Por eso, al hacer natillas, si no le echamos nada de maicena y nada de harina, se cortan si llega a hervir. Se cortan y se separan, la yema se queda cuajada, el huevo se queda cuajado y la leche se queda fluida, ya no sirve. Entonces, ¿qué se hace? Se le agrega algo de maicena para que ese cuajado de la yema lo que haga es espesar todo y no que se coagule independientemente. Entonces, la coagulación de las proteínas depende de, en presencia de que se coagulan de una manera u otra, pero en algunos casos puede llegar a hervir y en otros no. En el caso de estos son sobre los 65 grados, 68, y hay que tener en cuenta que las proteínas, cuando tienen mucho
se calientan más de la cuenta, pasa de esa temperatura, la proteína pierde la capacidad de retención de agua y de líquidos. Y entonces se nos reseca mucho más el producto. No conviene que pase de esa temperatura. Si yo cojo un pescado y quiero asarlo, lo asaría. Si tengo una aguja nucleotérmico, esto es saber la temperatura que tiene dentro y tal, trataría de ver cuando esté a los 65 grados o algo más en el centro del pescado, lo retiraría, porque ya se ha cogido la proteína, ya se ha cocinado y ya a partir de ahí lo que hacemos no es mejorarlo, sino empeorarlo, perder calidad en la cocción. Eso es, hay que tenerlo en cuenta. El tacto se ve en el pescado, en un pescado entero, como una lubina o un besugo. Si lo tenemos en el horno, al tocar la superficie, el lomo, y apretar un poco, presionando un poco el dedo, veremos si las capas estas, si se ha coagulado las proteínas, que ya está cocido, la capa dará la sensación de que resbala una sobre otra, de que debajo del dedo la presión parece que resbala. Si está crudo, no, porque parecerá un muelle, no resbala, es una cosa más compacta, el tacto es totalmente distinto. Todo eso es lo que ocurre. Después, con las grasas, ¿qué ocurre? Pues las grasas, cada grasa tiene un punto de ahumado, de fusión y de ahumado. De fusión es cuando está de sólida a líquida, el aceite pues, hace falta que esté para que se vaya coagulando, y las margarinas, mantequillas y mantecas, pues a la temperatura ambiente están sólidas, están cuajadas, más o menos duras, pero están cuajadas. Cuanto más temperatura hace falta para que se ablanden, son grasas de peor calidad. Tener en cuenta, por ejemplo, para ver yo recuerdo momentos, las palmeras es una mezcla, es hojaldre con azúcar, y el hojaldre es una mezcla de azúcar, de harina de agua, una masa a la que le agregamos grasa, unas condiciones y unas formas. Si la grasa que le agregamos es, por ejemplo, una grasa muy dura, que hay grasas de esta clase de hojaldre que a los 30 y tantos, 40 grados están todavía sólidas, son muy plásticas y es para trabajar con mucha facilidad. Y lo como, yo cojo una palmera y me la echo a la boca y la como. Si ha sido hecho con grasas de estas fuertes, duras, resulta que se me pegan, las hojas de los hojaldre se me pegan al paladar. Cuesta trabajo meterlas para adentro, ingerirlas. Cuesta trabajo porque se quedan pegadas, la grasa no permite. Si ese hojaldre se hace con mantequilla, que la mantequilla a los 30 y tantos grados está fluida, porque es una grasa que no tiene la consistencia de estas otras margarinas que hay, resulta que me lo echo a la boca, como mi temperatura es de 36 grados, pues pasa con mucha facilidad y me lo trago y está bueno. Eso es la diferencia del punto de fusión de las grasas. Es conveniente utilizar grasas de buena calidad de este tipo, de las mantequillas o de parecidas margarinas, las van acoplando, pero todavía no está muy claro esto. Y los aceites es mejor, pues el oliva. El oliva sobre todo es mejor silenciado el de oliva, porque a temperatura de 170, 180 grados sonido reactivado viene para hacer ciertas frituras, para que el proceso de fritura sea correcto, necesitamos temperaturas fuertes y que a ese punto no se quemen, o sea, no, porque se van quemando cosas del aceite, o sea, no todo el aceite, y entonces esos elementos que se van quemando son los que forman la acroleína, que después puede ser perjudicial para la salud. Entonces, es conveniente utilizar aceites buenos que aguanten bien la temperatura de fritura. Tened en cuenta una cosa, un boquerón, si lo freímos con aceite flojo, con poca temperatura, lo pasamos por harina, ¿tá? Lo echamos ahí, resulta que empieza a calentarse, se cocina, porque se cocina rápidamente, pero no forma costra, no forma el efecto Maillard. ¿Y qué ocurre? Pues que se reseca.
La humedad que tiene el jugo que tiene el boquerón se va resecando y se va evaporando. Y no está bueno. Si queremos que esté bueno, ¿qué efecto tiene que tener? Que al meterlo en aceite que esté muy caliente, 170, 180 grados, la harina que hemos puesto, que con la humedad del boquerón, de la pieza, se ha quedado pegada, se tuesta, forma el efecto Maillard, se dora. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues es, para tenerlo más claro, es el mismo efecto del pan. Si nosotros cogemos un pan recién hecho, veremos que la corteza está tostada. Es el efecto Maillard, repito. La corteza está tostada. Y si la abrimos, dentro, la miga está blanda, está tierna y tiene humedad. ¿Por qué? Porque la costra esa no le permite salir esa humedad y entonces la mantiene dentro. Es el jugo del boquerón o el jugo de la carne. Si está bien hecho, lo mantiene. Si está mal hecho, pues lo pierde. Permite que se vaya y se pierda. Y eso es importante. Los hidratos de carbono, pues el azúcar común que utilizamos, la blanquilla esta, ese es un hidrato de carbono simple. Si alguien coge un poco de azúcar y se la echa a la boca o lo disuelve en un poco de agua y se lo traga, casi automáticamente pasa al estómago, pasa al intestino rápido, porque no tienen ninguna labor que hacer ahí, y rápidamente ese azúcar pasa a la sangre. Si cogemos azúcares complejos, de frutas o de otros azúcares más con hidratos de carbono más complejos, ¿qué es lo que hace? Pues llega al estómago, el estómago tiene que trabajarlos, disolverlos, partirlas, hacer el monosacárido, hacer el azúcar simple, para que pueda alimentar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta con esto. La celulosa, que es buena porque limpia, hace el efecto de escoba en el intestino y va eliminando y va bajando las heces, no la digerimos. Las personas no la digerimos. El salvado del pan entero y tal, no lo digerimos. Lo que hace es limpiar. O sea, no alimenta, pero sí nos ayuda al tracto intestinal. Y el agua, pues tenemos una cosa, las cosas que cogemos en agua, ya hemos dicho un poco antes, se produce un efecto de osmosis. Lo podemos ver claro en una pieza de carne. Tenemos una pieza de carne que le echamos sal y veremos que al poco está sudando algo de humedad. La sal se disuelve, sale agua por el producto y entra sal. Entonces eso es lo que ocurre con el agua. Si nosotros ponemos agua a cocer en agua, las sustancias que tengan agua en parte van a entrar y otras de la carne o del pescado, lo que sea, van a salir. Entonces ese agua después sabe a pescado, sabe a carne, tiene distintos aromas y distintos sabores, y la carne también se ha introducido eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta de ese efecto. Después, la cocción en agua, también hay otro efecto importante, y es que las proteínas, por ejemplo el colágeno es la proteína que tiene el tejido conectivo, los tendones, esas pequeñas aponeurosis que unen una pieza y otra de carne, que son como fibras blancas, que son duras. En vez de comerse con facilidad, cuesta más trabajo, o sea, no se rompen fácil. Entonces, el colágeno es una proteína que es dura cuando no está muy cocida, muy hidrolizada. Y para que sea buena, para que sea agradable, hay que cocerla en agua para que se hidrolice. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Por ejemplo, en el morcillo de vacuno, que es una pieza muy tendinosa, si la cocemos bien, esa no tiene que llegar a los 60 grados, 70, no, tiene que cocerse en agua a tiempo y pasará de esa temperatura. ¿Para qué? Para que ese colágeno se hidrolice y a la vez suelte parte del colágeno, se vaya al caldo, y ocurre que el caldo, cuando está frío, se coagula, se gelatiniza, que es la gelatina, el colágeno es parte de la gelatina natural, y tiene un efecto positivo, y a la vez los tendones esos que estaban durísimos, que es imposible masticarlos,
pues se quedan tiernos y suaves y son buenos. O sea que todos estos efectos lo ayuda en la cocción con agua. Y en las pastas y el arroz, pues nada, al hidrolizarse recuperan agua y es cuando se quedan tiernos. Y las legumbres, lo mismo, las legumbres secas, primero hay que ponerlas en remojo para que aumente. Tener en cuenta que las legumbres aumentan por lo menos el doble de su volumen. Si ponemos un volumen de como 1 kilo, pues a la que hay, aparte de que pesan más, pero ahí habrá un volumen como de 2 kilos. Las sales minerales y las vitaminas generalmente pasan al agua, parte de ellas, hay que controlar eso en lo posible, porque lo que tenemos que es que tomarlas para alimentarnos, y entonces por eso los caldos también son convenientes. Un caldo tiene las sales y las vitaminas y algunos minerales y demás que están ahí, que son buenos y los tomamos, pero alimentar de calorías pues no tiene nada de las calorías, tendrá una caloría si el caldo es graso. Si el caldo no tiene nada de grasa, no tienen ninguna caloría. Bueno, estas son las formas, hemos tratado de ver rápido las formas de producir calor en los alimentos, de hacer que se cocinen los alimentos por medio del calor. Hemos tratado de ver así un poco lo que ocurre al someterse al calor en cuanto al color, en cuanto al peso, en cuanto a todos estos cambios que se producen. Y después hemos visto también qué ocurre con las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y el agua. Son elementos que hay que tenerlos en cuenta para, a la hora de cocinar nosotros, qué es lo que ocurre con estas cosas, para tratar de que el objeto de lo que queramos hacer en ese guiso sea el más correcto posible y sea lo que nosotros queremos. Después vamos a ver un momento esto. Vamos a ver los tipos de cocción que hay. En principio hay dos, que es cocción por expansión y cocción por concentración. Cocción por expansión, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos cociendo le permitimos o queremos o provocamos que parte de lo que hay dentro de esa pieza se expanda fuera, se expanda al caldo de cocción. Entonces, para poner un ejemplo, si yo quiero hacer un buen caldo, yo pondré productos cárnicos y demás a cocer y lo pondría mejor con agua fría, que se vaya calentando y que se vaya cociendo. ¿Por qué? Porque si yo pongo un trozo de carne dentro del agua y la voy calentando, poco a poco esas proteínas que están más o menos fluidas, que se irán coagulando, pero en parte van saliendo y van aportando al caldo. Y estoy facilitando la salida de estos productos sápidos que tiene la carne y pasar al caldo. Si quiero lo contrario, quiero que esa pieza de carne sea mejor para la hora de comer, ¿qué haría? Pondría el agua a hervir, estaría hirviendo, y cuando esté hirviendo entonces meto esa pieza de carne. ¿Qué ocurre? Que esas proteínas, como hemos dicho, que se coagulan a los 60 y tantos grados, pues se empiezan a coagular enseguida la parte externa y permite menos salida de otras proteínas. O sea, eso nos hace como una especie de pequeña coraza. Si el tiempo de cocción es muy largo, al final sale. Pero si el tiempo de cocción no es muy largo, que es un escaldado, un escalfado, algo que no sea cocer durante horas, pues esa pieza estará mejor si la cocemos, la ponemos con agua caliente, con agua que no esté totalmente fría, y se mantendrán mejor las cosas a la hora de comer. Entonces, la cocción por expansión es la que permite la salida. Entonces, en principio, es la cocción con medios húmedos. Medio húmedo puede ser agua y vino, puede ser, o sea, medios que tengan humedad, no que tengan grasa, que tengan humedad. Y eso sería la cocción por expansión. Va bien para todos los cocidos, va bien para los pochados, va bien para el blanqueado, ¿va bien? O sea, es un sistema que permite después distintos métodos. Y hay que ver que si se hace a partir de agua fría,
del líquido frío, la expansión será mayor. Si se hace con líquido hirviendo, será una especie de expansión atenuada, o sea, habrá menos trasvase de elementos sápidos al caldo que si se hace con el agua hirviendo. Y después, como variante de esta, tenemos la cocción a vapor, que es como con agua hirviendo, es porque el vapor estará como a 100 grados aproximadamente, aunque no esté la pieza sumergida en agua, si está de vapor a 100 grados, que es una expansión atenuada también. Otro tipo de cocción de este tipo sería la cocción al vacío. Lo que pasa es que ahí no tiene agua nada más que lo que le hayamos echado, pero es otro. ¿Por qué? Porque no tiene temperaturas altas. La cocción al vacío, la temperatura que se pone, como mucho, pueden ser los 90 grados o por ahí, porque las bolsas de vacío aguantan hasta los 120 grados. Entonces dentro nunca llega a esa temperatura. Y luego la cocción está con líquidos hirviendo y en líquidos a partir de líquidos fríos. Y eso sería expansión. Expansión significa más tiempo de cocción, más temperatura y más tiempo de cocción y menos temperatura. La cocción con agua hirviendo es a 100 grados y el tiempo puede ser largo dependiendo de lo que estemos cociendo. Y la cocción por concentración es al contrario. Queremos que se formen costras, por así decir, externas que no permitan la salida de estos jugos, que se concentren dentro. Y vamos a tratar de poner un ejemplo que es fácil. Por ejemplo, un solomillo, una pieza de carne un poco gruesa, que tenga como 1,5 centímetros de grosor, más o menos, o un chuletón, una pieza un poco... lo mismo es con un filete fino, pero vamos a poner ese de ejemplo. Nosotros tenemos una plancha que estará sobre los 170, 180 grados de temperatura. Cuanto más gorda sea, un poco menos temperatura, porque si no, le podemos llegar a quemar. Esa carne la ponemos, la carne, también decir que si los filetes y todas las piezas de carne para hacer a la plancha se cortan a contrahilo, o sea, si las fibras van en este sentido, los filetes se cortan en este otro. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que esos paquetes de fibra sean muy cortos para que al morderlo se deshagan con facilidad y no tengamos que tirar como que por eso el tipo de carne, el tipo de corte es ese para las cosas a la plancha, o los filetes, los escalopes y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ponemos la plancha a 170 grados, ponemos el solomillo con un poco de grasa que facilita el efecto Maillard y facilita el paso del calor, facilita la cocción, un poquito de aceite, un poquito de grasa, y lo dejamos ahí, pero antes de que salga la primera gota, porque lo que ocurre es que al cocinarse los jugos de la carne tratan de salir, y al ir hacia abajo, que es lo más normal, que ocurre una cosa, se encuentran con la costra que ha hecho el efecto Maillard, que es unas macromoléculas que obstruyen los poros de salida. Esa costra pues no le permite salir. Entonces, si lo observáis en la plancha y se sigue dejando ahí, veréis que empiezan a aparecer gotas de jugo sanguinolentos por arriba. Esto la estamos pasando. Antes de que lleguen a ocurrir eso, hay que darle la vuelta. ¿Para qué? Para que se produzca el mismo efecto, el efecto Maillard de tostar, de dorar con el aceite, con la grasa y toda esta historia, y se cierre por abajo y se quede los jugos dentro. O sea, eso sería la concentración, tratar de que no salga, sino que se condensen dentro los jugos. Entonces, la cocción por concentración, características, tiene que ser de alimentos tiernos, no puede ser una pieza que tenga mucho colágeno, porque entonces sería muy dura a la hora de masticarla, no podemos con ella. Tiene que ser alimentos de buena calidad, tiernos, y tienen que ser más temperatura. Si hemos dicho que para la expansión son 100 grados, para estos son 170, 180 y por supuesto menos tiempo. Esas son las
dos diferencias de los dos sistemas de cocinado. Y después tenemos otra que es jugar con las dos, la cocción mixta. ¿Qué es la cocción mixta? Primero doramos la carne, formamos la costra esta con el efecto Maillard, y una vez dorada, como esa carne, esa pieza es dura, no la podríamos comer. ¿Qué hacemos? Le echamos vino, hortalizas de condimentación, grasa, le echamos todos los productos que se van a cocinar ahí para ese plato y, por supuesto, humedad, hemos dicho vino o agua o vino y agua, y se cuece hasta que esa pieza esté tierna. Eso sería un breseado. Sería primero concentración para que tratar de que salga poco y después la expansión porque es necesario para que se hidrolice, para que sea tierno y para que esté bueno. Entonces esa cocción nos permitiría que una pieza de segunda, por así decir, dura, pues esté en perfectas condiciones para comer y digerir y demás y sea fácil de asimilar por las personas. La mixta es primero una y después la otra, y después la expansión y la concentración. Después cada una, por ejemplo, concentraciones a la parrilla, a la plancha, asado, frito con mucha grasa, frito con poca grasa. Hay distintos métodos que se aplican tanto a las tres. A las tres, la cocción mixta, por ejemplo, el breseado es el más característico, pero también un salteado de carne, un ragú, todas estas cosas, pues son también sistemas mixtos de cocinar carnes que son menos tiernas, menos buenas, por así decir, que no son malas, no quiero confundir, pero que son de menos calidad y las tenemos que cocinar de forma que sean asimilables por las personas. Entonces esos son los tres sistemas que hay y que después cada sistema tiene 4, 5, 3 métodos distintos y característicos que vienen en los temas siguientes. Pero esto es más o menos lo que ocurre con las distintas cocciones y las distintas formas. Estos tres sistemas, que sí es conveniente dominarlos para poder hacer algo interesante después. En las cocciones ahora modernas de baja temperatura, que están mucho tiempo, con poca temperatura, generalmente las metemos en bolsa al vacío y ahí se van cociendo despacio y tal, pues se consiguen efectos buenos, y con buenos resultados y aprovechables, porque hay que pensar que no solo hay que cocinar solomillo o carne lomo fino o de piezas de primer orden, sino hay que cocinar de todo y lo tenemos que tratar de aprovechar lo mejor posible. Eso es así a grandes rasgos este tema primero, que yo creo que es interesante para entender los demás. Es conveniente tenerlos lo más claros posibles. Y si hay alguna pregunta, alguna cosa que tengáis, alguna inquietud que tengáis, estaría encantado en tratar de resolverla. Después, si alguien quiere preguntar también algo sobre la práctica que hay propuesta, pues si me dices qué es o qué problema tiene, pues podríamos tratar de dar solución a algunas cosas que al ser la primera, pues siempre hay más dudas o más dificultades. Si tenéis, ya digo, si tenéis alguna cosa, alguna pregunta sobre la práctica que hay o sobre esto, lo que hemos hablado, de las generalidades en los sistemas de cocinado, cosas de estas, pues estaría encantada en poder tratar de solucionarlo. ¿Alguien está haciendo la práctica ya o ha empezado o ha pensado en qué va a hacer? ¿O todavía está un poco adelantado? ¿No? Yo ya empecé para la mía, ya sabes. ¿Cómo? Que digo que ya he entregado la mía.
¿Hayas entregado? Bueno, sí, es verdad que ya la he visto, pero que Pero bueno, siempre es conveniente, no sé, alguna cosa. Ya digo que es bueno hacerlo, como no se está presente y no se sabe, es difícil el poder valorar estas cosas, por eso se piden fotos un poco desecuenciadas de lo que se está haciendo y sobre todo alguna cosa que sea importante, que se considere importante, sobre todo también la foto final, la foto de la presentación de lo que se haya hecho, cómo tener una idea un poco clara de que lo que de qué ha salido y qué ha pasado con eso. No hay nadie que tenga ninguna inquietud sobre estas cosas, o sea, también se puede hacer por medio del chat, si alguien no tiene, porque es posible que alguien tenga micro, posibilidad de micro en... Me parece que no hay preguntas, Víctor. No hay pregunta. No hay preguntas. Entonces lo cerramos. En el próximo capítulo trataremos de buscar alguna otra pregunta, o sea, alguna otra videoconferencia, a ver de lo que, si hay alguien que tiene inquietud con alguno de los temas concretos, decir, pues este sería mejor, pues si me lo decís, pues trataríamos de exponer ese tema o esa parte que corresponda al capítulo segundo. Y ya os digo que estoy abierto en la página, cuando dentro suelo poner en el chat que está disponible y bueno, si alguien tiene alguna en cualquier momento, cualquier inquietud de lo que sea, pues nada, se puede bien por el correo o bien por los mensajes, el sistema de mensajes que tiene el programa, en la plataforma, pues trataríamos de solucionar por... Víctor, una pregunta. Sí. Cuando dices que tenemos que poner los nombres de los documentos donde hemos, digamos, cogido la información, Sí. ¿a qué te refieres? ¿Que pongamos el nombre del libro, el autor o porque muchas Por cosas ejemplo, si es de algún libro, pues poner el título del libro y el autor, por lo menos, en la editorial. vale, y si es un artículo de internet, un Web, artículo de internet con el nombre. si es una página web, pues el HTML es el nombre de la página donde se ha sacado Vale, las cosas, que hay vale. muchas cosas por ahí. Y después lo que sí me gusta es que se cojan las cosas y la información, pues, de los documentos de la plataforma o de los otros documentos de internet o de libros o lo que sea, que se ponga eso y después también que al final pongas una conclusión personal de, bueno, pues he estado viendo esto y estas cosas, aquí dicen una cosa, dicen otra, y yo opino, yo creo, o sea, cosas, conclusiones de cada uno, porque hay una cosa que yo ya lo he comprobado en mí también, que el, tienes que aprender muchas cosas de muchos, porque además es así, hay gente que ha tenido experiencias anteriores y es conveniente aprovechar esas experiencias, pero cada uno finalmente tiene que hacer su cocina y hará lo que le guste y hará de la experiencia que haya cogido, de ver 4 o 5 cosas más o menos o distintas, pues hará las suyas y tratará de evolucionar con sus ideas, que es lo que al final cuenta. Al final cuenta lo que tú eres capaz de hacer. Teniendo en cuenta otra cosa, la cocina nos facilita, los cocineros facilitan que haya mucha variedad, porque si todos los cocineros lo hiciesen igual
sería aburrido. Claro. Vas a un restaurante porque hacen este tipo de arroz o este tipo de carne o este, no sé, le dan un aire distinto al otro restaurante. O sea, no todos los restaurantes cocinan, no todos los cocineros hacen lo mismo. Entonces, Además, cada cada uno cocinero da un valor añadido a su plato o a su cocina. tiene que hacer la suya y ese será el valor añadido que le dé a su trabajo con respecto a otros, que cada uno, que no tiene por qué ser mejor ni peor que otro, lo que se da es distinto. Y esa es la conclusión que pido, que tú digas, pues, hemos hecho este plato o esta receta y he observado pues que ocurre esto, que esto sale así, o he visto que haciéndolo de esta otra manera, no sé, cosas que vayan saliendo, inquietudes que se reflejen ahí, que yo Muy creo bien. que es interesante. ¿Eh? Una Es cosita, interesante para vosotros, claro. ¿sí? El baño María es un que mete cocciones. ¿Cómo? No te he entendido. El baño María entra en la primera categoría de método de cocciones. Se puede cocer cosas al baño Bueno, María. Lo que pasa es que el baño María, por ejemplo, se cuecen los flanes y se cuecen otras cosas. Y al baño María se atemperan muchas cosas. O sea, es una cocción que no llega a hervir el agua del baño María. Es una cocción más bien larga, es para coagular cosas. Y los flanes, que es es lo más típico de cocer al baño María. ¿Pues lo podemos meter en húmedos o no? Cocción de húmedo. Sí, entiendo. Sí. El baño María y vapor, todo esto sí. Con humedad. Porque la diferencia es sobre todo lo que lleva grasa. La grasa nos permite subir la temperatura. El agua, como hierve a 100 grados, pues es abajo cuando como cocinas con agua. Salvo la olla a presión, pero eso es otra historia. Entonces, la grasa nos permite subir más la temperatura. A subir más la temperatura, el pasarle el calor a la pieza de carne, lo que estamos guisando es más rápido, se cocina antes, o sea, da unos productos y unas características. Y todo lo que sea con menos es con humedad. Entonces, yo entiendo que la baño María es con humedad. Vale. Aunque no entre dentro de la humedad. ¿Eh? Lo mismo que el vapor también es con humedad. No, no es humedad. Vale. Pues nada, pues perfecto. Pues. Bueno, pues ¿qué tal van las cosas? Yo espero que saquéis algún resultado y algunas cosas concretas e interesantes del curso. Bueno, eso seguro. Víctor, Sí. el papilote, ¿qué tipo de cocción es? Papillote es una cocción que, vamos a ver, el papillote clásico es el producto que vas a meter dentro del papillote de papel, es un producto que ya está prácticamente cocinado. Lo único que hacemos con eso, para verlo más claro, vamos a poner un ejemplo. Yo cogería un papel de estos antigraso y lo cortaría casi como en forma como de corazón. Y una vez, vamos a poner un salmonete. Yo cocino el salmonete con un poco de grasa, casi frito. Después a esa grasilla del salmonete, quito el salmonete, le echaría algo de champiñón y algo de cebolla o ya blanda o algo de duxelles ya hecho y, por ejemplo, jerez o algún vino oloroso, y esto en el papel que he hecho como corazón, pondría un poco de esa guarnición, el salmonete y líquido de ese que hemos echado, del jerez o del oporto, algún vino oloroso fuerte, y con un poco en el borde del papel le pondría un poco de harina y agua masilla, cierro en la otra parte de la mitad del corazón, lo cierro y lo voy sellando, le voy dando dobleces pequeños para sellarlo, que no salga nada. Ese papel, esa bolsa de papel con el salmonete dentro, lo pinto con aceite, una bolsa de aceite, lo unto para que no se salga ardiendo y lo meto en un horno fuerte, un horno que esté caliente, más de 200 grados, 250. Y eso se tiene muy poco tiempo, medio minuto.
En ese medio minuto, ¿qué ocurre? Que el calor hace que se hinche el papel, o sea, que se pone una bolsa hueca, totalmente hueca dentro, aunque no le hayamos puesto hueco, se queda totalmente hueco, hinchado el papel, y se tuesta ese papel. Si lo dejamos se quemaría, pero se tuesta. Entonces eso sale a la mesa, a la mesa del comedor, del comer, con el cuchillo. Como el papel está tostado, está quemado, si se clava el cuchillo y se raja, se abre totalmente el papel y se ve dentro del salmonete con los productos que le hemos echado de guarnición. Y lo que hace es que ese, como estaba sellado, ese vapor que se ha producido ahí fuerte sale e inunda la mesa. Inunda la mesa, por eso he dicho que con jerez o algún vino oloroso de esa característica. El salmonete también es un pescado que tiene olor, tiene carácter, y entonces te hace una especie de efecto que tenemos ahí en la mesa, que rompes el papel, sale el aroma y bueno, ya se come. Ese es el papillot clásico. Los papillots que se ponen ahora más, que son envueltos en papel de plata, de plata de este, de aluminio y cosas de esas, ya tienen otras características, no son distintos, ¿eh? Pero el pabellón clásico es eso, el romper el papel en la mesa y que salga todo el aroma, todo el vapor en ese momento que estamos comiendo. No sé si me habéis entendido, me he explicado bien. Sí, ok, gracias. Hay que poner papel de ese, que aquí se llama antigraso, en otros sitios se llaman de otra manera, que es un papel fuerte que te permite tenerlo al horno un poco sin que no se queme, se tuesta ligeramente, pero no se llega a quemarse, ¿eh? Y es coger ese papel y untar con un poco de aceite, que también le hace que soporte más el calor, meterlo a un horno fuerte para que se hinche. Todo el papel sale totalmente hinchado, como si fuese un globo. Realmente es acabar la cocción. Y termina de cocinarse, pero eso ya tiene que estar casi cocinado, porque si no ahí el calor no le afecta mucho al salmonete, ¿eh? Porque es un minuto lo que está en el horno. Es hinchar y sacar, ¿eh? Es muy rápido eso. Y el horno tiene que estar bastante caliente, o sea, no templado, bien caliente para que llegue a tostar el papel en muy poco tiempo. Ese es y luego el papel, que digo en forma como de corazón grande, salmonete se pone en la mitad, o sea, no en el centro, en la mitad de una de los dos lados del corazón, se tapa, se cubre con la otra mitad, y lo que sí hay es que sellar bien, dando pequeños dobleces, uno sobre otro, en todo el lado de papel, pues para que no se vaya el aire, porque si lo dejamos abierto no se hincha, se va el vapor, no conseguimos que se hinche. Ese sería el papillot clásico, de donde viene el nombre de papillot. Entonces, hemos terminado la primera videoconferencia. ¿Alguna otra cosa tenéis por ahí? Víctor, ¿Sí? el PowerPoint de esto, ¿Cómo? ¿es una copia o lo puedes pasar? Si lo puedo pasar, ¿cómo pasar? No te entiendo. Por mail. Ah, la videoconferencia. No, el PowerPoint que nos has enseñado. El PowerPoint, lo que veis, bueno, sí, lo puedo. Me imagino que se cuelga eso en la plataforma, pero de todas formas lo que puedo hacer es mandarlo a la plataforma y que os lo cuelguen ahí que lo cuelguen. Para que sería bien, porque es un resumen sí, de las cosas, digamos, más es un importantes. resumen como del primer tema o algo así, es una especie de esquemita que está hecho. Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es enviarlo tal cual lo tengo para que se cuelgue allí y lo tengáis o lo que sea. Yo os lo envío a la plataforma para que lo tengan allí. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues encantado de haberos saludado por primera vez algunos y esperemos que todo sea provechoso para todos. ¿De acuerdo? Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias a ti, Víctor. Gracias a vos todos, ¿eh? Bueno, Hasta luego. hasta luego.